Hay una palabra del idioma Igbo que Chimamanda recordaba cada vez que pensaba sobre las estructuras de poder en el mundo. Uncali. Se trata de un sustantivo cuya traducción es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Uncali. ¿Cómo se cuentan? ¿Quién las cuenta? ¿Cuándo se cuentan? ¿Para qué se cuenta? Y cuántas historias son contadas, en verdad, depende del poder. Las historias nunca son neutrales, implican siempre un posicionamiento, un punto de vista. El poder se manifiesta en la capacidad que tienen algunos de contar las historias de otros y de imponer esa versión de la historia como la historia definitiva. Las historias que conocemos y que internalizamos son las historias que se escribieron desde quienes detentan el poder. Historias donde los protagonistas son varones, blancos y burgueses. El resto de las identidades, negros, indios, mestizos, mujeres, homosexuales, lesbianas, trans, pobres, son siempre contados por otros. Son el decorado, los extras de las historias que estamos acostumbrados a escuchar en la escuela, en los medios de comunicación hegemónicos y entre nuestras propias familias y amigos. Las historias que conocemos y las historias que naturalizamos son historias que reproducen, actualizan y legitiman desigualdades de clase, de género y de raza. Desigualdades que atraviesan hoy nuestras sociedades actuales y que seguirán existiendo si no somos capaces de revisar y cuestionar las historias que viven dentro nuestro. Nuestras historias son racistas, nuestras historias son sexistas, nuestras historias son clasistas. En los próximos teóricos vamos a analizar cada una de estas dimensiones, raza, clase y género, y hoy vamos a profundizar solamente en esta idea. Nuestras historias son racistas. Nuestras historias son racistas. Teórico 2. Nuestra historia es racista. 1. Racismo. Una definición. 2. Colonialidad, racismo y poder. 3. Genocidio indígena y Estado argentino. 4. Racismo en la actualidad. 1. Racismo. Una definición. Cuando te digo la palabra inferior, primitivo o salvaje, ¿qué imágenes se te vienen a la cabeza? Cuando nos dicen esa palabra, la mayoría de nosotros solemos pensar en un negro o en un indio, pero jamás, casi jamás, vamos a pensar en un blanco occidental y cristiano. Porque para nosotros, los rasgos de degeneración o de bestialidad humana solo pueden pensarse en aquellos que nos enseñaron que eran inferiores, primitivos y distintos. Los indios, los negros o los conjuntos sociales sobre los cuales nuestra sociedad proyecta su discriminación. El simple hecho de que asociemos determinados actos a determinados conjuntos y no otros, el mero hecho de que palabras como salvajes, primitivos, caníbales, mestizos evoquen en nosotros determinados seres humanos con determinados valores y no otros, están señalando esta determinación profunda del racismo inconsciente que todos padecemos. El racismo no es, como muchos creen, una cuestión de segregar indios o de odiar judíos. El racismo refiere a todas las formas de relaciones sociales que implican la discriminación, la subordinación, la compulsión y la explotación de los otros. Racismo es toda relación social que implique cosificar a los otros, es decir, negarle la categoría de igual, negarle la categoría de persona, transformarlo en cosa, en objeto, en algo que puede ser usada. Cualquier relación que permita la inferiorización y el uso de los otros es racismo. En la historia de la humanidad, la primera manifestación del racismo no ocurrió, como muchos creen, en la Segunda Guerra Mundial con la persecución y el asesinato de los judíos, sino que la primera manifestación de racismo aparece en la historia humana
muchísimo antes, con la colonización de América. 2. Colonialidad, racismo y poder. Para empezar con esto, vamos a tener que tener una cosa clara, y es esto, que la llegada de Colón a América no fue un encuentro igualitario entre indios y europeos, no fue un encuentro armonioso entre culturas, no es signo de ningún intercambio intercultural. La llegada de Colón a América lo que representa es el inicio del etnocidio más profundo que conoce la historia de la humanidad, basado en el asesinato directo e indirecto de millones de indios y de negros. Por eso decimos que el siglo XVI es el siglo testigo del mayor genocidio que haya conocido la historia humana. A la llegada de los europeos, según los cálculos actualmente más aceptados, América contaba con una población de entre 90 y 110 millones de amerindios. 90 y 110 millones. De estos quedaron, después de un siglo y medio de acción civilizadora europea, unos 4 millones de nativos. De 90 a 4 millones. Además, a esto le tenemos que agregar los 10 millones de negros que habrían muerto en el tráfico de esclavos hacia nuestros continentes. Ahora yo pregunto, ¿cómo se hace para que los dolores de otros no nos conmuevan? ¿Cómo lograr que el sufrimiento de otros se vuelva invisible, no nos atraviese, no nos afecte? ¿Cómo se hace para que una vida no valga la pena ser vivida? ¿Cómo se justifica y se legitima tanta violencia? Bueno, Europa en este momento elaboró una respuesta. Racismo. No tenés que pensar en indios como si fueran, no sé, los aztecas o los mayas. No son eso, son indios muy básicos. Y no son sofisticados en la ideología, no hay ideología, no tienen ideología. En la conquista de América, los colonizadores europeos se consideraban los representantes de una raza superior, o sea, creían que su organización social y política, que su religión, que su cultura eran mejores, eran superiores. Y entonces cualquier costumbre diferente era el signo del salvajismo y la bestialidad. En este devenir, el sujeto colonial europeo, que es un sujeto que es hombre, que es blanco y que es conquistador, se conformará en el referente de la humanidad al mismo tiempo que va a ir deshumanizando, es decir, considerando como no humanos a todos aquellos que se alejen del esquema de los europeos. Desde esta diferenciación que es racializada, los indígenas van a ser vistos como entidades salvajes, como un error de la naturaleza, como la materialización del pecado. El otro, indígenas y posteriormente esclavos negros, irrumpen como un ser que es anormal, como un ser que es monstruoso, parte de una naturaleza exuberante y bestial. El pensamiento europeo es bastante sencillo de entender. Si sos europeo, sos civilizado y sos superior. Si no sos europeo, sos inferior, un indio, un negro. Por eso yo les decía en la clase anterior que el etnocentrismo era la manera que históricamente había tenido Europa de relacionarse con los otros. Para los conquistadores solo caben dos identidades. Dos polos que son antagónicos, excluyentes y necesarios. Dominador, dominado. Superior, inferior. Europeo, indio. La verdad, el error. Nos tiene que quedar muy claro esto. Colonialismo es dominación y dominación es violencia. Cuando yo hablo de que la dominación implica violencia, me estoy refiriendo a dos tipos de violencia. Me refiero a la violencia material, es decir, que es una violencia física, una violencia que es visible, una violencia que lleva a la matanza. Estoy hablando de esa violencia física, pero también hablo de una violencia simbólica, que es una violencia mucho más sutil, una violencia mucho más indirecta, una violencia mucho más difícil de ver. ¿Y esto por qué ocurre? Pensemos esto. Para que un régimen de poder se pueda sostener en el poder, en el tiempo,
no alcanza solamente con la fuerza, no alcanza con la violencia física y material, no alcanza con el uso de la fuerza o con la amenaza. Es necesario, y es mucho mejor, que los propios dominados confíen en el dominador. Es necesario que los dominados acepten su dominación, que no la cuestionen. Entonces, la violencia simbólica a lo que refiere es a la imposición de categorías de pensamiento, que lo que hacen es justificar y naturalizar la situación de dominación. Un autor que habló muchísimo de esto y que tiene libros que son realmente increíbles y muy recomendables, quizás no para un primer año, pero sí para más adelante, es Frantz Fanon. Él decía que a través de la imposición de las categorías de pensamiento del dominador sobre el dominado, los dominados desarrollan un complejo de inferioridad. Es decir, que ellos mismos se sienten inferiores, desprecian su propia cultura y quieren ser como el dominador. Se sienten entonces incapaces, inferiores, su deseo es ser como el dominador. El dominador, lo que hace el dominador, lo que piensa el dominador, lo que es el dominador, se transforma en el modelo a seguir de los dominados, se transforma en el ideal que ellos quieren alcanzar. De esta forma, los dominados interiorizan su propia dominación, su propia condición de inferioridad y se transforman en cómplices de la dominación a la que están sometidos. Entonces, con la conquista de América, no se colonizó solamente el territorio, se colonizó también el pensamiento. Hoy en día no vivimos en una colonia como la del siglo XVI. Estamos en un Estado nacional, estamos en un territorio que consideramos propio y que con un gobierno que nosotros elegimos. Es decir, el régimen político colonial se ha terminado. Sin embargo, la mentalidad colonial persiste. Y persiste, por ejemplo, cuando pensamos que el indio es sinónimo de inferioridad, de atraso o de primitivismo o de salvajismo. Entonces, como dice Aníbal Quijano, que es un sociólogo peruano, existe una mentalidad colonial que sigue existiendo aún hoy en día. Una mentalidad colonial que es imperativo superar y que exige necesariamente la descolonización de nuestro pensamiento. 3. Genocidio indígena y Estado argentino. Quizás habrán escuchado en la primaria, en la secundaria o en algún acto del jardín que a principios del siglo XIX las cosas cambiaron en América. Quizás les suenen las palabras Revolución de Mayo, Declaración de la Independencia. De uno u otro modo, nosotros estamos familiarizados con esta idea de que a principios del siglo XIX las cosas cambiaron. Dejamos de ser colonia y comenzamos a ser países, naciones independientes. Usted necesita mis velas, velitas que alumbran del norte hasta el sur. La fuerza que engendró la revolución. La quiebra del imperio colonial en América se suponía que debía colocar al indio en una nueva situación, pero esto no fue así. De alguna manera, la independencia no cambió todo. Para el indio, las cosas no cambiaron, es más, a veces se empeoraron. En la estructura social de las naciones independientes se conservó el mismo orden social, el mismo orden interno que había sido instaurado durante el régimen colonial. En este sentido, el indio continuó siendo una categoría social que denotaba al sector dominado y que era considerado el sector inferior, el sector salvaje, el sector que debía ser exterminado. Un caso paradigmático para analizar cómo el pensamiento colonial se sigue reproduciendo en el seno de los estados nacionales es el caso de Argentina. En nuestro país, cuando terminaron las guerras por la independencia, el Estado argentino tuvo que enfrentarse a este hecho, que más de la mitad del territorio que conocemos hoy como la Argentina estaba siendo ocupado por pueblos indígenas. El Estado argentino necesitaba esas tierras, no solamente para conformar su territorio, sino también que necesitaba esas tierras para producir, porque quería ser el granero del mundo. Quería desarrollar sus actividades económicas en esas tierras y esas tierras estaban siendo ocupadas por indios.
Por eso es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se van a dar lo que conocemos como la campaña al desierto. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. La campaña del desierto fue la campaña que se hizo hacia el sector de la Patagonia, pero hubo muchas campañas. También hubo una campaña a Cuyo, hubo una campaña a La Puna, hubo una campaña hacia el norte. Más allá, digamos, de esta cuestión de conquistar el territorio, lo que yo les quiero destacar es que la actitud que tuvo la élite nacional con el sector indígena no tuvo casi ninguna diferencia con la actitud que tuvieron los conquistadores europeos con el sector indígena durante la colonización. Si nosotros leemos los documentos de la época, es decir, de la época del siglo XIX, y los comparamos con las crónicas de los primeros conquistadores, vamos a encontrar que se encuentran los mismos prejuicios, los mismos estereotipos. Los indios son, digamos, descriptos de las mismas maneras, como el sector salvaje, como el sector inferior, como el sector primitivo. Por ejemplo, les voy a leer ahora algo que escribió Sarmiento. Supongo que lo conocen porque es uno de los grandes próceres que nos enseñan en nuestra escuela, pero vamos a ver qué decía Sarmiento en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Esto es un fragmento de un diario de la época. Dice Sarmiento: ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esas canallas no son más que unos indios asquerosos, a quienes mandaría a colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán, que eran dos caciques de ese momento, Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces del progreso. Su exterminio es providencial, útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Sarmiento, en el diario El Progreso, que es un diario que él dirigía, 27 del 9 de 1844. Antes de las campañas, cuando se estaban generando las campañas. Entonces, el hecho de que nosotros sigamos considerando a Sarmiento como un prócer habla de los racistas que somos. Otro dato que nos habla de lo racista que somos es que tendemos a asociar genocidio y campos de concentración con la Alemania nazi, con los nazis, con Hitler, en vez de relacionarlo con nuestra propia historia argentina. Les voy a hablar un poquito de eso. Les voy a hablar de lo que dice Diana Lenton en un texto que les voy a dar para leer. Diana Lenton es una antropóloga que estudió muchísimo estos temas y ella nos dice que las campañas hacia los territorios indígenas, todas las campañas que les dije, efectuadas por el Estado argentino, tienen que ser vistas como genocidios. No estamos acostumbrados a asociar la palabra genocidio con la campaña al desierto. En nuestro país hubo campos de concentración para las poblaciones indígenas. Hubo campos de concentración en Balcheta, en Martín García, en Chinchинales, en Rincón del Medio, en Malargüe, entre otros. Allí, los indígenas fueron prisioneros sin destino fijo. La idea era la idea de un depósito, porque iban a ser distribuidas hacia ingenios, hacia estancias. Las familias fueron separadas, hay pruebas de violencias y muertes por enfermedades, hay personas indígenas que se suicidaban, que tenían mala alimentación y estrés y por esas causas morían. Muchos de los niños y niñas fueron apropiadas por familias como sirvientes. Entonces, el Estado argentino, y tenemos que entender esto, el Estado argentino nace con un genocidio. Y no es cualquier clase de genocidio, es un genocidio constituyente, es decir, un genocidio que da origen a estados.
Las damas de beneficencia van a entregar a quien lo solicitare niños y niñas como peones de antecocina o sirvientitas. Concurrir al puerto de la Boca, en donde serán entregados. Era así, textual. Después Marcelo Balco, Maristeles Vampa, el colectivo Guías de la Plata, bueno, muchos autores, Diana Lenton, que hablan sobre este periodo de consolidación del Estado Nacional y la vinculación con el genocidio indígena. Lo que nos dicen también es que digamos que hay una relación muy perturbadora entre genocidio, ciencia y poder. Les voy a contar una historia que es la historia del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. No sé si lo conocen, es un museo que funciona actualmente y que es considerado uno de los museos más prestigiosos de América y del mundo. Lo que no se conoce mucho sobre este museo es la historia. Este museo se funda en 1884, creo, por esa fecha, a fines del siglo XIX. Y este museo lo que hizo fue exhibir los esqueletos de todos los indígenas que fueron asesinados durante la campaña al desierto. Es decir, los indígenas fueron asesinados y sus restos fueron exhibidos en el museo. No solamente eso, sino que además algunos indígenas que eran tomados como prisioneros en las campañas fueron sirvientes, empleados de limpieza dentro del museo. Cuando murieron esas personas, cuando murieron esos indígenas que habían sido tomados prisioneros y que eran empleados de limpieza, sus restos fueron enviados a la Facultad de Medicina. Ahí se les separó el cerebro por un lado, los huesos por el otro, el pelo por el otro, para que puedan ser estudiados. Es decir, eran considerados objeto de la ciencia, eran considerados un objeto de estudio, no personas. Los restos, estos restos indígenas que les digo que fueron exhibidos en el museo, ¿saben hasta qué año fueron exhibidos? Hasta el 2006. La Plata, Buenos Aires, Argentina's most prestigious museum of natural history. It attracts millions of tourists every year. But the museum's basement hides a dark secret. Unbeknown to the visitors scurrying above, there's a room strictly off limits, which says much about the state's erstwhile attitudes to its indigenous people. Here are the skulls of thousands of Mapuche captured and killed in the late 19th century, as European settlers pushed south into Patagonia in what is euphemistically called the conquest of the desert. Their remains were on display until the 1960s. Fue un museo del horror, fue un museo del espanto, ¿no es cierto? Que exhibió todos los que ustedes pueden ver en las fotografías armados completos, el resto esqueletario completo eran caciques o capitanejos de valía. Todos los que son cráneos sueltos simplemente tienen acá en el parietal el número de identificación, porque son indios del montón. 4. Racismo en la actualidad. años. Ñandere recobaikopagüe. Teñaman dayapay yaiko hipoteri. Si bien en Argentina hubo un genocidio indígena, hay que entender que los indígenas no desaparecieron.
Hoy en día existen en Argentina más de 38 pueblos indígenas, más de 38 culturas diferentes. Además, el 56% de nuestra población tiene antepasados indígenas. Sin embargo, nos estaría costando como sociedad entender que los pueblos indígenas son parte de nuestro presente, son partes de nuestra sociedad. Cuando nos dicen indio, pensamos en una persona con plumas en la cabeza, con un arco y una flecha. Una imagen que la habremos visto en Villiquen, pero es una imagen totalmente estereotipada, como si los indígenas fueran una estampa del pasado, una imagen congelada en el tiempo. Nos cuesta pensar que los indígenas no solamente pueden vivir en el campo, sino que están entre nosotros, que estudian carreras universitarias, que comparten el aula, que son parte de nuestro cotidiano, que pueden usar el celular, que pueden hacer política, que pueden escuchar la misma música que nosotros y que viven en las ciudades. Que llevo dentro, recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche, Niemulepan, Guarriameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual Mapuputa o el Peñalolén. Cuando nos dicen que hay pueblos indígenas con un celular y viviendo en un departamento, algunos pueden llegar a decir, bueno, tan indio no es entonces. Pero ¿qué significa no ser tan indio? ¿Quién dice que es ser indio? Hoy la mayoría de los indígenas en Argentina y hasta podríamos decir en el mundo son indígenas urbanos. Pero esto es muy simple. ¿Por qué? Porque la población planetaria hoy cada vez es más urbana. O sea, no digo que no haya indios en el campo, pero proporcionalmente vamos a encontrar cada vez más indios en las ciudades, grandes capitales, ciudades intermedias, capitales provinciales, etc. ¿Producto de qué? Producto de la migración. ¿Pero migración debido a qué? A la expansión del capitalismo. Si la gente pierde sus medios de producción en el campo, se queda sin nada, tiene que necesariamente asalariarse. ¿Y por qué nos sentimos con el derecho de definir las identidades de los otros? Que nos quede claro esto, sentir que tenemos el derecho de decirle a la otra persona quiénes son y qué deben hacer, sentir que nuestro criterio es válido para decidir qué cosas son partes de una cultura y qué cosas no, es violento, es racista. Es normal que seamos racistas y eso es el primer paso que tenemos que empezar a reconocer, que somos normalmente racistas porque toda nuestra historia latinoamericana y argentina está montada sobre relaciones racistas. Tenemos que reconocerlo para empezar a cambiarlo. Nos cuesta asociar a los pueblos indígenas con el presente. Nos cuesta pensarlos como una parte actual de nuestra sociedad. Nos cuesta porque luego del genocidio del que les hablé en el segmento anterior, luego de ese genocidio de fines del siglo XIX, el Estado argentino desplegó una estrategia de invisibilización de los pueblos indígenas del imaginario nacional. Así se empiezan a difundir muchos discursos desde el sector oficial del Estado que nos dicen que la Argentina es una nación que surge de los barcos, es una nación venida de los barcos. Se nos vendió la historia de que los indios estaban destruidos, que los indios eran parte del pasado y que los argentinos éramos todos descendientes de inmigrantes. En el inmenso continente americano nació en los comienzos del siglo XIX la República Argentina, cuyas fronteras abarcan casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Por la variedad de su topografía y la generosidad de su clima, factores determinantes de su pujante progreso, ofrece condiciones propicias de adaptación a hombres de todas las razas. Esta patria nueva y generosa contó con la colaboración anónima de brazos humildes, turcos, italianos que fundaron hogares felices y prósperos, como españoles y gente de todas las nacionalidades que escucharon el llamado fraternal de nuestra Constitución y creyeron en él. En Argentina, tierra de vida nueva, no se sintieron extraños,
prodigando sus esfuerzos por ellos y por la patria que les abrió sus brazos. Y nosotros tenemos que empezar a entender que por más que durante mucho tiempo se propuso, se creyó que la Argentina iba a ser un país cada vez más blanco, que acá había un crisol de razas, pero el crisol de razas está propuesto para la inmigración, pero lo indígena y lo africano quedó afuera de ese crisol de razas, y que cada vez íbamos a ser más blancos. La historia te muestra otra cosa, o sea, pueblos que nosotros dábamos por extinguidos, los huarpe, los charrúa, que nos enseñaban en la escuela que estaban extinguidos, ahora aparecen en los censos y son un montón. Entonces, tenemos 38 comunidades, 38 pueblos indígenas en el territorio nacional, mucho más de lo que se reconocían antes. Y esto tiene que ver con que hubo políticas de reconocimiento que permitieron, no que por eso hay indígenas, sino que los que eran pertenecientes a pueblos originarios ahora lo pueden decir. Antes se lo tenían que callar, pero no es que no estuvieran, porque evidentemente la transmisión de las costumbres, la transmisión de la lengua se hizo dentro de las casas, por ahí no se hacía de manera pública, la gente afuera negaba su origen indígena, pero dentro de las casas se estaba transmitiendo las costumbres, si no, no las podríamos tener ahora. Entonces, hay que saber que somos un país diverso. Diana Lenton, volviendo a Diana Lenton y a ese texto, nos dice algo interesante. El genocidio hacia los pueblos indígenas es un genocidio que aún no terminó. No solo el Estado se construye sobre un genocidio, sino que también todo nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo la CONADEP tuvo juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización. No hay juicios. No existió nunca más para los pueblos indígenas. Vamos terminando. La última cosita que voy a decir, sé que fue un teórico súper denso y con mucha data, lo vamos a ir desglosando de a poco, no se preocupen si no entendieron nada. A mí me llevó muchos años entenderlo. Pero bueno, quería terminar con esto, que es pensar por qué en 500 años no ha cambiado la actitud hacia los pueblos indígenas, por qué el racismo está tan enraizado en nuestra sociedad. Y me parece que acá es interesante que relacionemos el racismo con el modo de producción, con el modo de producción capitalista, que es el modo de producción que tenemos hoy y que tiene hoy todo el mundo. Todo el mundo es capitalista. El racismo surge en el siglo XV con el despliegue del modo capitalista de producción y continúa hoy después de 500 años. El racismo es inherente, es estructural al capitalismo. No hay capitalismo sin racismo. El capitalismo es extractivista, se origina y se reproduce en la explotación de los hombres y la tierra. Entonces, es necesario, aunque doloroso, pronosticar que la represión y la violencia que se ejerce sobre los sectores indígenas y también sobre los sectores campesinos, que no hablamos hoy, pero también, esa violencia que se ejerce hacia el sector indígena va a continuar mientras continúe el avance del modo de explotación de la tierra propio del modelo extractivista, propio del modelo capitalista. Y va a continuar esta violencia en la medida que los gobiernos de todo el mundo encuentren en el modelo extractivista una fuente importante de recaudación. Y los mayores recursos de este país están bajo territorio indígena. Hay que negociar con los pueblos que se basan en un sistema que tiene absoluta relación con la madre tierra en cuanto al daño ambiental, en una idea de Estado, de gobierno, que supone que acceder a la tierra tiene que ser solamente para quitarle sus recursos naturales. Nosotros en realidad vivimos con nuestros animales, vivimos de nuestro ganado, vivimos con el agua limpia, vivimos con el aire limpio, o sea, sin ninguna contaminación. Ellos lo que hacen es contaminar. Actualmente el modo extractivista se profundiza, las fronteras extractivas se expanden, hay nuevos territorios de conquista y en tal condición los indios que habitan esos territorios son percibidos como nuestros enemigos.
más allá de que haya leyes, que haya derechos y que las legislaciones los declaren ciudadanos, el tiempo parece detenerse y al indio hay que dominarlo, hay que civilizarlo, hay que cristianizarlo. Cualquier resistencia suya, real o imaginada, justifica el genocidio, etapa extrema del etnocidio constante. Para el capitalismo, el apetito de tierra es insaciable. Y en América y en Argentina, la tierra tiene indios. Teórico 2. Nuestra historia es racista.